Tengo un caso que me acuerdo que era una chava que tenía muchas dificultades con sus relaciones. Cuando nos pusimos a investigar y cuando entonces empecé a entablar diálogo con el ser superior, resulta que ella en una vida pasada fue monja. Y entonces las monjas hacen votos de castidad y hacen los votos para siempre. Hay que tomarnos muy en serio cuando decimos las cosas, porque para siempre, el alma es para siempre. Ella trajo el voto también a esta vida actual. Bienvenidos a un nuevo episodio de Únicamente. Hoy tengo el gran agrado de compartir este espacio con Carolina González. Ella es psicoterapeuta, es maestra en mindfulness, en Reiki, en muchas cosas, activación de Kundalini. Pero el tema que nos interesa hoy es la hipnoterapia en QHHT, que yo supongo que traducido al castellano sería como hipnoterapia de sanación cuántica o algo parecido. Sí. Bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Ay, muchas gracias, Daniela. Un placer compartir y estar aquí contigo. Carolina, cuéntame cómo es que llegaste a formarte en este tipo de hipnoterapia. ¿Qué pasó en tu vida que te hizo tomar este camino? Cuéntanos para conocerte un poquito mejor. Pues fue curioso porque yo estaba como en un camino de búsqueda. Yo de hecho estudié antes de todo esto, a lo que me dedico ahora, yo estudié Derecho, yo estaba en la política, estaba muy sumergida en ese mundo y yo tenía varias cuestiones, ¿no? Como que por fuera, como que yo sentía que todo el mundo me aplaudía y como que estaba como transitando el caminito como del deber ser, pero yo por dentro sí tenía muchas dificultades, no me sentía satisfecha, tenía también, ¿no? Cuestiones de depresión, ¿no? Me acuerdo incluso un psiquiatra me dijo, tú tienes depresión crónica y, ¿no? Pastillas toda la vida, tenía trastorno de colon irritable, tenía, ¿no? Ansiedad, tenía como varias cosas y llegué como a un punto como de quiebre o de despertar, si le puedes decir, en el que yo estaba buscando otra cosa, ¿no? Como que no estaba simplemente satisfecha. Entonces, simplemente fue algo muy raro. Yo estaba como en redes sociales, estaba en TikTok. Luego se dice que ellos mandan mensajes en donde más tú le prestas atención, ¿no? Y yo le estaba prestando mucha atención a TikTok. Entonces, por ahí empiezo como yo a ver videos de esta cuestión del tránsito de las almas, de todos estos libros que hay, de todos estos hipnoterapeutas, y me empieza a volar la cabeza, ¿no? Y empiezo a sentir muchísimo como alguna conexión, y entonces yo empecé a leer todos esos libros de Dolores Cannon, que es la pionera en esta técnica, de Brian Weiss, de Michael Newton. Entonces me empecé a maravillar, me empezó a absorber y empecé a descubrir pues que era una herramienta en la que yo podía, yo tenía esta pregunta muy fundamental como de cuál es mi propósito en la vida, ¿no? Porque sentía que yo no estaba en ese camino, ¿no? Entonces dije, no, parece ser una herramienta donde puedo descubrir cosas de mí, descubrir cosas más profundas. En esa época aquí en México solo había un hipnoterapeuta de esta técnica hasta Guadalajara. Entonces, bueno, yo me fui con él y pues tuve la sesión. Fue muy, muy reveladora para mí, fue impactante. Yo venía como de un mundo súper mental, muy científico, muy de ese tipo. Entonces, por un lado estaba muy escéptica, pero por otro lado sentía como ese llamado, ¿no? Y pues más o menos ahí ya fue empezando como todo mi proceso y toda mi, digamos, como euforia, ¿no? Espiritual. ¿Podrías Ahí. contarnos un poquito qué pasó en esa sesión, si te apetece? Sí, yo creo que, y él me lo contó después, que yo fui la paciente más difícil, porque yo me tardé incluso mucho más tiempo de lo normal.
yo no entendía cómo acceder al yo superior porque yo pensaba que estaba muy identificada con mi mente. Entonces, a mí me costó trabajo incluso la sesión. Yo estuve más tiempo del usual, ¿no? En la sesión de hipnoterapia, uno está las horas que tenga que estar hasta que los resultados estén, ¿no? No depende de las horas. Entonces, yo estuve mucho tiempo ahí y incluso me frustré y yo fui al día siguiente otra vez porque no entendía. Yo pensaba que por medio de, pues, mi mente, y yo estaba como esperando, también tenía como otras expectativas que nadie me explicó, ¿no? Como de, ay, se me va a venir y va a hablar mi ser superior, ¿no? Y tenía como estas otras ideas que siento que ahí mucho se me bloqueó, ¿no? Ya al día siguiente finalmente como que pude dejar ir, pude soltar expectativas, y entonces ahí sí ya empecé, ¿no? Yo a sentir como toda esta energía atravesando mi cuerpo, empecé a recordar vidas pasadas también, dos en particular, y y empecé a sentir un profundo amor, ¿no? Profundo amor, profunda paz. Mi experiencia fue más como abrir ese canal. Y ya después yo tomé otras terapias en donde profundicé más, pero me tocó mucho en la hipnoterapia a mí abrir ese canal y irme conociendo desde estas vidas pasadas y que esto sí existe y que puedo confiar en mí y en lo que siento. Qué interesante. Para los que no sepan nada de qué es QHHT, cómo es una sesión, cuál es su función, ¿no? ¿Por qué se creó? A ver si nos puedes instruir un poco. Es una herramienta, yo la puedo describir como una herramienta muy poderosa de autoconocimiento, en donde vamos contactando con lo que a mí me gusta llamar el ser superior, ¿no? Dolores Cannon, que fue la pionera, la que descubrió este método, la que lo perfeccionó, habla de un subconsciente, ¿no? Se le puede llamar también el observador, se le puede llamar también el alma, la supraconsciencia, tiene muchos nombres, pero es lo mismo, es esta parte en la que está como arriba de la mente, es esta parte que conoce todas las respuestas desde otro lugar, ¿no? Conoce tu vida, conoce las vidas pasadas, conoce tu misión de vida, ¿no? Conoce tus talentos, conoce los contratos que tú has hecho, conoce todo de ti, ¿no? Y viene desde una frecuencia de amor muy profundo. Entonces se contacta con esta parte para que esta parte exprese y que tú puedas entender los temas o las preguntas, tanto existenciales, emocionales, físicas, que tú tienes en esta vida, ¿no? Y que te puede ayudar a dar, pues, mayor entendimiento, mayor claridad, incluso también a veces, y dependiendo el caso, sanación en ciertos aspectos emocionales, incluso hasta físicos. ¿Se podría comparar este yo superior con lo que muchas religiones conocen como Dios o como la fuente? ¿Sí? ¿Tú lo compararías con lo mismo? Yo podría decir que es como una manifestación de la fuente, ¿no? Vale. Como una manifestación de la fuente, pero aquí individual, ¿no? Hay y esto depende, ¿no? También muchísimo, es todo un mundo así, ¿no? Pero yo me lo imagino algo así como la fuente, la creación, el universo, ¿no? El todo, y luego irlo como personificando como a que un ser humano pueda captar eso, ¿no? Como personificarlo, digamos. Entonces luego van bajando los siete Elohims o los 7 arcángeles, ¿no? También como que esas son como las primeras manifestaciones que tú puedes como contactar directamente desde la tierra, ¿no? Y que me ha tocado también en las sesiones. Y después de ahí como que es todo ¿no?
Sigue dividiendo, ¿no? En Ajá, partes sigue pequeñas. dividiendo hasta que te toca a ti, ¿no? Y tú vienes, ¿no? Cada persona viene como con un ejército. Venimos con, ¿no? Nuestro yo superior, pero también tenemos guías, tenemos maestros, em, ancestros que nos vienen a acompañar, ángel de la guarda, ¿no? Tenemos a varias entidades de luz con nosotros. Vale, ya has podido contactar también con ángeles y guías espirituales, pues normalmente que se va el yo superior, el que tiene todas las respuestas y vamos directamente, o suele como, bueno, contactar otro tipo de energías. Es curioso porque en la formación como que era muy claro que pues es el yo superior y tan tan. Pero ya en la práctica, de la nada, fue como, no, a ver, ¿quién está hablando, no? Esto no suena, ¿no? Suena a otra entidad, ¿no? Y entonces me fui dando cuenta que a veces, y depende mucho, esto es como un arte, ¿no? Depende como la persona, depende sus creencias, depende, es muy complejo, ¿no? Entonces, a veces la persona no cree que ella tiene las respuestas. Ajá. Entonces, ellos lo saben, ¿no? Todos estos que mencioné. Entonces, a veces es mucho más sencillo conectar con un guía, el guía que le puede ayudar a ir transmitiendo esta información de su yo superior, ¿no? Entonces, sí me ha tocado, por ejemplo, me ha tocado mucho con guías espirituales, especialmente, con maestros también, y con guardianes, cuando vienen ¿no? Como de otros planetas, me ha tocado también unas entidades muy curiosas, los guardianes, porque sí se nota cuando como que no entienden tanto lo humano, ¿no? Ujú, ujú. Mira, ahora que hablas de entidades de otros planetas, vamos a aventurarnos un poco en el mundo extraterrestre. Entiendo que a través de esta terapia las personas tal vez van con un motivo de consulta, puede ser una enfermedad física, y se dan cuenta que la adquirieron tal vez en una vida pasada, ¿no? Esta terapia también te ayuda a regresionar a vidas pasadas. Algunas de ellas se ha tocado de, bueno, de personas que hayan sido, bueno, hayan vivido en otros planetas, en otras dimensiones. Cuéntame un poquito de esto. ¿Han podido sanar, no ha podido sanar físicamente? Ujú. Sí, me ha tocado, sobre todo me ha tocado pleiadianos. Y me ha tocado pleiadianos porque a mí también se me canalizó esa información conmigo, ¿no? Vale. Entonces, me ha llegado personas que, por ejemplo, van viendo, me llegó una persona, ¿no? En especial, pleiadiana, em, que al querer contactarme, ¿no? Hay toda una lista, ¿no? Hay muchos hipnoterapeutas y ella me dice, yo solo te vi a ti, no había nadie más, ¿no? Muchos casos así curiosos, ¿no? De cómo llegan a mí. Y entonces, ella, por ejemplo, llegó a mí porque ya tenía como información para mí también y porque como que ya nos habíamos conocido justo en este otro planeta, ¿no? Ujú. Eh, Ella, por ejemplo, tenía un problema de las rodillas, ¿no? Entonces pudimos investigar como de qué se trata ese problema de las rodillas, porque ella la iban a operar, justo le iban a operar después de la sesión y finalmente, digo, ya después de la sesión se le sanó completamente lo de las rodillas, ¿no? En un periodo de tiempo, y ya no tuvo, por ejemplo, ese problema, ¿no? Em, pero sí, son las menos, pero sí me ha tocado varias personas, que sí, y que a veces yo no sé qué planeta es, ¿no? Simplemente me van describiendo estos otros mundos y hasta ellos se impactan, ¿no? Y dicen, no, pero a ver, es que aquí veo morado y veo esto, y ay, no, y luego se asustan, ¿no? Porque dicen, ay, no, pero ok, no, a ver, y y entonces sí ha sido como muy especial, muy curioso, se siente muy especial cuando van tocando como justamente otros lados, ¿no? Ujú.
Se podría profundizar un poquito más en esta sanación de la rodilla cuando tiempo que tocó. ¿Se hizo algún tipo de pedido para que se sanara? Se habló cuando estaba confiada en la clínica por el superior, preguntándole si se podía facilitar esta sanación con los permisos. Si se pide permiso al yo superior, si es que se puede hacer, ¿no? Primero se descubre el origen, la causa. El origen puede ser de una vida pasada, ¿no? Muchas cosas de vida pasada traemos todavía acá, o de esta vida, ¿no? Y entonces se le explica qué es lo que está pasando, ¿ok? Ya se entendió el mensaje, porque muchas de las enfermedades y cosas que tenemos ya somatizadas en el cuerpo son mensajes, ¿no? Entonces, cuando ya entiendes el mensaje, ok, y puedes hacer las cosas diferentes. Aquí recalcar también que si sigues haciendo las cosas igual, pues tal vez vuelvan, ¿no? Entonces, ya después de descubrir esto, ya fue cuando pedimos permiso, hoy se puede sanar en este momento, sí, sí es posible, ella está lista, ¿no? Ella tiene que estar lista, ¿no? Hay personas que luego tienen barreras y dicen, esto no es posible, ¿no? A un nivel inconsciente, esto está loquísimo, esto no es posible. Y claro que no sucede, porque la mente es extremadamente poderosa. En el caso de ella estaba fluyendo y siendo un canal directo que fluye, entonces sí, sí se puede. Y ella me empieza a describir lo que ella está sintiendo, porque yo pregunto cómo lo están haciendo, ¿no? Entonces ella empieza a describir que pues está sintiendo como corrientes de energía, que está sintiendo que le están dando luz, y incluso muchas veces ella y otros empiezan como a mover las piernas y a mover como también los brazos, porque justamente las palmas, ¿no? Es en donde se va saliendo, ¿no? Se va saliendo, se va saliendo. Luego ya yo pregunto, bueno, ¿cuál es el tiempo de recuperación? Si ya sale de ahí perfecta o si unos días más, meses más. Y entonces ya ellos me dicen, y no me acuerdo en ese caso, yo creo que fueron como unos días, me dicen, no, ahorita ya está mejor, ya no le duele, solo falta como ir haciendo, como ir otras tuercas más, ¿no? Que vamos a seguir trabajando en la noche, estos siguientes 3 o 4 días, algo así me dijeron, y justamente, pues yo seguí en contacto con ella, y ya me dijo, no, ya, o sea, cada día, pues me he sentido mucho mejor, y pues la operación ya no fue necesaria, ¿no? Sí, creo que aquí es importante recalcar que, bueno, hay muchas terapias alternativas, ¿no? Donde podemos sanar estos síntomas físicos, enfermedades en concreto, pero como tú bien dices, cuando hemos entendido el mensaje que nuestro cuerpo nos estaba dando, ¿no? Que normalmente estamos estancados en algún patrón mental de miedo, de culpa, ¿no? De alguna vibración que vibra, de alguna emoción que vibra bajo, ¿no? Y cuando entendemos aquello a lo que nos insistimos, hacer algún cambio en nuestra vida tal vez, y vamos a por ello, es como, vale, entiendo el mensaje, es cuando se permite, ¿no? Que el síntoma o esa enfermedad pues ya no persista, ¿no? Entonces hay que entender también que tanto estás disponible tú a sanar y hacer esos cambios en tu vida que tanto miedo te da. Como tú bien dices, esta mujer estaba completamente abierta a sanar y a, bueno, y hacer estos cambios, ¿no? A recibir la información que le faltaba. Eso es bien importante porque implica, yo creo que la hipnoterapia implica mucha responsabilidad y mucho trabajo, tanto tener como un trabajo previo como un trabajo para ir integrando todo esto. Em, a veces muchas personas prefieren como la pastillita, ¿no? Prefieren que alguien externo lo sane y lo curen de todo, porque como que es más fácil y es más cómodo y la mente tiene también muchas resistencias a no cambiar. Es muy amenazante para la mente cambiar. Entonces sí requiere como de esa conciencia o de esa como fuerza interior, como el ponerse a trabajar, porque sí es algo duro, no es como, ay, fácil y ya, se te sana todo. No es así, ¿no? Muchas veces se tiene la concepción de que es algo así como muy mágico, que sí es mágico, pero implica mucha responsabilidad personal, mucho trabajo,
previo también y mucho trabajo pues para adelante, ¿no? Para que estos cambios pues se sigan integrando y se sigan configurando en tu vida, ¿no? Y sí, nuestra mente está como muy cómoda, nos dice aquí, en estas cuatro paredes puedo evitar cualquier ataque o mi supervivencia está como controladita, ¿no? Y si salgo, tal vez puedo morir, ¿no? Entonces es este miedo. Cuéntame sobre estas barreras mentales que te puedes encontrar en terapia. ¿Te toca mucho? Sí, me ha tocado mucho y esto era algo que justo como a mí me tocó personalmente y era como por la formación que yo he tenido en mi vida, ¿no? Mi familia es muy, muy conservadora, muy religiosa, ¿no? Con lo de leyes, con lo de los estudios, con lo del trabajo, mi mente era todo, ¿no? Y mi cuerpo, yo no era consciente, yo no lo escuchaba, yo no sabía de otras cosas. Entonces, yo los viví, ¿no? Yo, a pesar de que tenía como este gran deseo de descubrir todas estas cosas, yo sentía este llamado, esta intuición, ya en el momento, absolutamente todas las terapias que ahora yo ya doy, en ese momento yo las busqué y yo no sentía nada. Y yo decía, y yo me dudaba muchas veces, no, pues esto existe, esto no existe. Cuando empecé con Reiki, yo decía, no siento nada, ¿no? Cuando empecé a hacer me empezaron a hacer las activaciones Kundalini, y yo decía, no entiendo, ¿no? Tampoco siento nada, en la hipnoterapia igual, pero yo dije, tiene que haber algo conmigo. Sí, yo me puse a investigarme, porque incluso en las terapias yo era, ¿no? Intelectualizar, entender desde lo racional, y yo no entendía que esto se mueve en otro lenguaje. Muchas personas, y yo incluida, yo quería comprender este mundo y acceder a este mundo y esta conexión a través de la mente, ¿no? Y luego muchas veces ahí se va la filosofía, y luego la filosofía, pues hay muchas cosas contradictorias, ¿no? Entonces, entonces yo empecé simplemente a hacer como, a practicar. Eso es lo que yo empecé a hacer, a confiar. Y aunque yo no lo siento, yo lo voy a seguir haciendo. Entonces yo seguía haciendo Reiki, yo seguía haciendo, ¿no? Porque pues fue como un salto de fe, ¿no? Yo confío. Y poco a poco empecé a sentir lo sutil, ¿no? Sobre todo me fui a un viaje de meditación en Noble Silencio, ¿no? En donde era todo esto de dejar la mente y tratar de ir sintiendo lo sutil, irlo reconociendo, irlo validando, ¿no? Porque si tu mente no lo reconoce y no valida lo que está ahí, pues no hay manera, ¿no? Entonces, a veces sí llegan personas, ¿no? A la sesión. Yo por todo esto, yo me encargué de hacer un trabajo previo con las personas que llegan conmigo, ¿no? Estoy mucho en el público de los mentales porque pues yo ahí fui. Entonces, me encargué de hacer, de investigar de la respiración holotrópica, de investigar de varias cosas que biológicamente tú entras porque entras, ¿no? Si tú tienes el deseo, ajá. Entonces yo hago como todo ese trabajo previo para que ya en la hipnoterapia tengan sí o sí una sesión exitosa. Pero antes de saber todas estas cosas, yo sí me topaba que, pues no, no veo nada, no siento nada, es que no. Y yo me reconocí a mí en ellos, ¿no? Yo reconocí eso y pues simplemente, pues este poder de la mente tan grande, tan complejo en el que esas son las barreras, ¿no? Y para trascenderlo, pues a la mente hay que simplemente, no se trata de dejar, ¿no? Pero se trata de tener un balance y así como la mente la trabajamos tanto en el trabajo, en los estudios, todos los días la trabajamos, ¿no? Y lo otro también es un músculo, ¿no? Es el hemisferio derecho y el izquierdo. Entonces, este también es un músculo que también se trabaja. Entonces, si no se trabaja lo suficiente, pues se queda aquí abajo, lo otro crece mucho
Y entonces tú quieres la experiencia wow, pero pues estás en pañales, ¿no? Entonces vas a ver lo poquito que tú te permites ver, ¿sí? Claro que vas a ver, claro que te dan las señales, claro que están ahí. El punto no son ellos, es que tú estás aprendiendo, ¿no? Y entre más tú te vas abriendo, entre más vas tú practicando y vas desarrollando este músculo, pues más se te abre el horizonte y se trata de ir manteniendo como este equilibrio. Ujú. Porque a uno le interesa sobrevivir, pero al otro le interesa vivir y vivir de forma más plena y con mayor bienestar. Ujú. Y más confiado, ¿no? Más confiado que están sostenidos, que un camino se va a ir abriendo para nosotros. La Qué confianza. interesante, ¿no? Cómo atraemos lo que somos y el maestro se hace maestro, pues aprendiendo de aquellos retos que tiene en su vida. No, tú venías de una familia muy lógica, no tú misma muy lógica, pero pudiste pasar esa barrera mental, ¿no? Superarla y decir, no, no solamente soy lógica, sino que también soy creación, ¿no? Creatividad, sentir todas estas sutilezas, el mundo energético. Y como tú pudiste superarlo, pues vienen a ti más personas que se encontraban ahí a inicio de ese mismo camino para que también ayudes a conectar con esa otra parte que también son, ¿no? Justo, y darme cuenta que las respuestas, yo buscaba mucho, yo estaba en el tema, ¿no? De políticas públicas y de la investigación, entonces yo era ferviente de investigar todo, entonces yo investigaba mucho hacia afuera, ¿no? La información, y entonces a quién le creo, y entonces con esta persona, y luego tenía este gurú, y luego otro gurú, y así, y no, o sea, de todos mis aprendizajes, es que, y se escucha muy cliché, pero las respuestas están adentro, ¿no? Entre más yo meditaba, entre más, ¿no? Porque también al principio no podía meditar, mi mente rumbeaba tanto, entonces por eso el Kundalini, por eso me metí a la formación del Kundalini, a la respiración, a la meditación activa, ¿no? Para entonces ir hacia adentro, ¿no? Con la música, con las frecuencias y empezar a notar todo lo que va sucediendo adentro, ¿no? Para irle dando ese reconocimiento y todas estas maravillosas intuiciones, ideas creativas han surgido de adentro, de esos estados de meditación, de conciencia eh, más elevada, ha sido de adentro, no ha sido tanto de afuera, ¿no? Pensamos mucho que alguien tiene las respuestas y sí es muy cliché, pero sí tienes tú las respuestas, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? De las respuestas adentro, que confíes en ti, aunque todavía no se esté materializando, concretizando las cosas, que vayas viendo esos pequeños detalles, esas pequeñas señales, porque siempre las hay en donde tú más pones tu atención y que practiques, que lo sigas haciendo, aunque todo el mundo te diga que estás loca o que no es por ahí, pero mantener esa confianza, escuchar esa voz interna, sabia. Ujú. Sí, tenemos muchos juicios, ¿no? Con el mundo sutil y energético. Y si ya de por sí somos controlados por nuestros propios miedos, que muchas veces son miedos a cosas que no existen, ¿no? Esta ansiedad de lo que puede pasar, pero no ha pasado, no existe. Si podemos tener tanta fuerza y tanta resistencia hacia algo que no existe para estos miedos, como te digo, entonces también tal vez lo podemos como transmutar o darle la vuelta, ¿no? Para también tener esta fuerza en la fe de todo lo positivo que puede ocurrir, ¿no? Comenzar a creer más, como tú dices, tal vez en nuestra intuición, en las señales que pedimos, no decir, ah, no, esto es coincidencia. No, comenzar a creer un poquito más, ¿no? Para poder recibir estos señales con mayor intensidad y claridad, tal vez. Eh, a mí me pasaba también cuando empezaba en este mundo que yo decía, es que hago regresión y, bueno, me vienen pensamientos, pero no sé si los crea mi mente o es realmente información que me está viniendo de arriba. Entonces, cuando... esa es la duda, ¿no? Y también la diferencia entre qué es intuición, qué es mente. Entonces, yo creo que lo que ha marcado realmente una diferencia en mí es eso, comenzar a creer y cada vez que creo más en la información que me va llegando, que ahora me doy cuenta que muchas veces es en pensamiento, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el pensamiento es mente,
No necesariamente. Muchas veces cuando estás como abierta y relajada, te comienza a llegar información a través de tu propio pensamiento, ¿no? Entonces, confiar en esa información. Yo como lo he diferenciado, eso que dices, ¿no? Me encanta cómo diferencias la intuición y el pensamiento. A mí lo que me ha servido mucho en mi camino ha sido que la intuición tú lo vas a sentir, ¿no? Como que el sentir es como tu brújula. Y entonces, cuando estás en un estado de calma, en un estado en que sientes paz, puedes sentir leve incomodidad porque puede ser un cambio, pero estás como en un estado de bienestar, entonces sabes que esa decisión viene como de la intuición, ¿no? Y cuando tú sientes miedo, cuando sientes confusión, cuando sientes, ¿no? Como un poco de ansiedad, vas sintiendo esto, vas viendo que eso puede entonces no venir de la intuición, ¿no? Es como ir ubicándote, irte sintiendo en el cuerpo. em, y entonces, claro que las decisiones que tú tomes cuando estés en ese estado de calma, en ese estado de bienestar, van a ser siempre las decisiones correctas, sean las que sean. De eso estoy muy convencida. El punto es poderte llevar a este estado de calma, ¿no? Y muchas veces por lo que hemos vivido y por nuestro sistema nervioso, yo tenía, ¿no? Sistema nervioso excitado, uno a veces, aunque quiera, no puede estar en ese estado de calma, es a lo que lleva entonces la práctica, ¿no? La práctica, el trabajar en uno para entonces poder ir llegando a esos estados de calma. Y justo esos estados de calma, como dices, se clarifica, ¿no? Se está más en la realidad también. Sí, llegan esas señales con más claridad. Me comentabas antes de iniciar la entrevista sobre contratos de almas, ¿no? Que habías hecho regresiones a clientes que, bueno, tal vez habían tenido alguna dolencia o algún patrón repetitivo en sus vidas y te habías enterado que había un contrato de alma, que a veces también incluía algún tipo de entidad que lo iba acompañando. Cuéntame a ver si tienes algún caso así como para ilustrar esto. Sí, tengo un caso que me acuerdo que era una chava que tenía muchas dificultades con sus relaciones, ¿no? Obviamente también hay muchas razones psicológicas por las que tener dificultades con las relaciones, pero su caso era pues muy particular y obviamente ella ya había intentado muchas cosas antes de venir conmigo, ¿no? Muchas veces así pasa, intentan de todo y luego ya vienen acá. Entonces ella decía, no recuerdo bien, pero sí decía como era esta constancia de no poder mantener relaciones, de que en la vida, ¿no? Sexualmente ella, por más que estaba en un entorno muy liberal, se la apoyaba en todos los aspectos, pero ella no se podía dejar ir, no le gustaba, ¿no? Era como algo raro ahí que pasaba. Entonces, cuando nos pusimos a investigar y cuando entonces empecé a entablar diálogo con el ser superior, resulta que ella en una vida pasada fue monja. Y entonces las monjas hacen votos de castidad, ¿no? Y la cuestión aquí es que hacen los votos para siempre. Hay que tomarnos muy en serio cuando decimos las cosas, porque para siempre, el alma es para siempre, ajá. Cuando tú dices, bueno, este voto por esta vida, ok, ahí se termina. Pero en este caso no, en este caso ella trajo el voto también a esta vida actual, ¿no? Y entonces el ser superior nos empieza a explicar que pues esa es la razón principal, ¿no? Porque en este subconsciente ella no lo permite, ¿no? Porque ella sigue arraigada a este voto que tomó en esta vida anterior. Y sucede lo mismo que me ha pasado con votos de pobreza, ¿no? También con los monjes que toman estos votos de pobreza y que por más que hacen y se ve que están en su propósito y están emocionados y dicen, es que sigue pasando y sigue, ¿no? Cuando uno va viendo el patrón, es más bien cuando vas viendo el patrón de que se repite, ¿qué está pasando ahí, no? Puede ser causa psicológica,
puede ser causa, ¿no? Psicológica de la vida actual, pero también puede ser por vida pasada, ¿no? Entonces, ir viendo, ¿no? De dónde surge y entonces ya que se descubre, bueno, ya no lo necesita para esta vida, ¿no? Le está bloqueando en esta vida, hay que cortarlo y se corta, ¿no? Incluso se lo imagina, ¿no? Como un hilo así dorado, ¿no? Que ella está de un lado, ¿no? Esta personificación, como alter ego que tuvo en la vida pasada está del otro lado y las dos con mucho amor lo cortan y se separan. Y listo. Y ahí queda, y realmente ahí queda, ¿no? Por todas las historias que van contando después, porque yo todo quiero saber qué sucede después. Y, y es maravilloso, es realmente sorprendente, ¿sí? Sí. Bueno, es una confirmación, ¿no? Para que cambie tu vida, para los escépticos, sea o no, al fin y al cabo, bueno, si hayas tenido una vida pasada, encontrar tu pasado, cambien tu vida y eso es lo que importa, ¿no? Exacto. Cuéntame casos de entidades. ¿Qué tipo de entidades? De este caso de las entidades, sé que hay mucho, ¿no? Me han platicado otros colegas que les toca mucho más lidiar con esto y tienen también otros conocimientos de esto, ¿no? Yo practico mucho con el Reiki, ¿no? A mí se me hace una energía muy, muy bonita, y con Pleiadiano también. Em, entonces, una vez me tocó una chava también que también ella tenía depresión, ¿no? Y también tenía depresión constante, ¿no? Como a través de toda su vida, y varias cosas que a mí me resaltaron en la entrevista. Y cuando estuve contactando con el ser superior, yo dije, no, pues ir encontrando las causas, los motivos, por qué es esto. Y entonces me dice su ser superior que ella a los 3 años, pues estaba en un estado muy abierto, muy vulnerable y pues una entidad simplemente se le pegó, ¿no? Luego tenemos como esta concepción de que las entidades, ¿no? Se te meten y te poseen o algo así, y en mi experiencia no hay manera que tu alma salga del cuerpo. Tú tienes un contrato con tu cuerpo, y tu alma siempre permanece ahí, pero sí puede haber muchas entidades que se te pegan, ¿no? Y entonces es como si estuvieran ahí así y te bajan, ¿no? Te bajan y a ella pues le bajaron su fuerza vital, le bajaron su frecuencia, em, y entonces me empieza a contar que habían tratado como de sacárselo, ¿no? Seguramente ella antes se había hecho alguna limpia o algo y no pudieron. Entonces, bueno, yo le digo, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Ahorita se puede hacer. Y no, sí se puede hacer, ok. Y fue algo muy increíble para mí, ver eso, porque ella comienza a soplar, así como, así, y empieza a soplar y como a sacar roja, unos soplidos así, y obviamente se sienten como pues como unos escalofríos tremendos, y finalmente deja de soplar, le cambia la cara, otra vez regresa y ya está, ¿no? Se fue, listo. Ya no había necesidad de que esa entidad permaneciera ahí. Todo este trabajo se hace a través del ser superior, ¿no? Yo simplemente facilito. Y por eso es algo también que me gusta mucho esta herramienta, porque no lo hace alguien más con su energía, no, simplemente lo hace esta misma persona desde otro lugar, ¿no? Como estamos llenos de partecitas de la mente, del ser superior, ¿no? Lo hace ella misma desde este otro lugar superior que tiene toda esta fuerza, toda esta frecuencia del amor, y desde ahí, pues claro que sale rápido, y por eso los resultados también son tan sorprendentes y tan rápidos, porque no hay un intermediario, ¿no? Es directamente esa persona, ¿no? Entonces, por un lado es increíble y por un lado, entonces, no hay esas limitaciones que se pueden tener en otras prácticas, pero por otro lado implica entonces
tanta responsabilidad personal y confianza. Simplemente confianza en el verdadero escepticismo, que es estar abierto a lo que suceda. Eso es el escepticismo, porque a mí me ha tocado también, ay, sí, yo soy escéptica, pero eso no. No, ahí tú ya tienes una creencia, tú ya crees que no. Ajá. El verdadero escepticismo son los mejores clientes, porque ahí no hay expectativa, ahí uno está abierto y viene como un observador y como un investigador a ver qué pasa. Ese es el mejor cliente, eso es lo mejor. Claro, Ahí no tengo ni idea, ni lo descarto, ni soy creyente, pero a ver qué pasa, ¿no? Estoy abierto a la experiencia. Muy interesante, Carolina. ¿Te parece si tocamos un poco el tema de las civilizaciones pasadas? ¿Te ha tocado algún cliente que te haya contado un poco sobre Atlántida, Lemuria, estas civilizaciones ahora que están como tomando mucha fuerza, ¿no? Es como está volviendo mucho conocimiento de ellas. ¿Tienes algo para compartir con nosotros sobre eso? ¿De cómo vivían, quiénes eran? Em, Fíjate que de estas civilizaciones antiguas no me ha tocado mucho en hipnoterapia. Es algo que apenas yo también estoy como ahí profundizando. Em, ¿No? De estas civilizaciones he estado leyendo un poco, viendo un poco de información, pero hasta ahorita no he tenido, fíjate que no he tenido un caso de justamente de esas civilizaciones. La verdad no me ha tocado. Me gustaría, me ha tocado como ciertas imágenes, Sí. muchas veces, ¿no? Es como tú estás como en la hipnoterapia, dependiendo de tus creencias, como que ves poquito o ves mucho, ¿no? Entonces, muchas veces como que sí tocan como ciertas imágenes, ¿no? Que se puede ver como de esa época. Me ha tocado la cuestión de las sirenas. Ahí en la cuestión de las sirenas, la persona personificó a la sirena, o sea, era la sirena, ¿no? Em, entonces como que me contaba de su día a día, de su vida y así, pero no sabía en dónde estaba, ¿no? O sea, decía, pues como que esa pregunta, o sea, no te entiendo, ¿no? Entonces, como que ahí, por ejemplo, en ese caso de esta sirena, no sé si pudo haber sido ahí, si pudo haber sido en otra parte, si es en otro timeline. Yo creo que hay mucho misterio, ¿no? Sí. Y no, a veces no se tienen todas las respuestas. Sí, 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 definitivamente. Mira, ahora que me hablas de líneas de tiempo, ¿qué información puedes compartir con nosotros sobre las líneas de tiempo? ¿Has podido tal vez experimentar con algún tipo de tiempo? O sea, tú misma con ese tipo de terapia, tal vez se habla mucho de insertar líneas de tiempo. Ah, sí. ¿Qué Ok. líneas de tiempo tenemos disponibles? Cada decisión nos lleva a una línea de tiempo distinta. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Em, Específicamente en la hipnoterapia, he tenido solamente de todas las sesiones 2 casos en los que se van a una vida futura, por ejemplo. Eso es algo muy raro, muy, muy raro. Y yo creo que sí fue para dar un mensaje muy especial, porque tiene que ver con todo esto de la quinta dimensión, la tercera dimensión, ¿no? Em, Cuando yo le voy preguntando, ¿no? ¿Dónde estás? Esto, ¿no? Todas estas preguntas, voy viendo que, pues sí, ¿no? Es como una vida futura, porque definitivamente no hay nada en el pasado que se le asemeje a eso. Está en el planeta Tierra, ¿no? Tampoco puede ser otro planeta. Entonces, él empieza, por ejemplo, a describir cómo unas personas viven como en condiciones como muy distópicos, ¿no? Como de ciudades, pero cuando todo se le da a la mente, ¿no? Y a la intelectualización y a una tecnología que se usa para intereses, ¿no? De control y de dominación, ¿no? Entonces,
como una vida como sin naturaleza, una vida en donde todos están solos, ¿no? Individualmente, donde se vive pues de una forma como muy triste, y entonces me va describiendo a las personas que se va encontrando y cómo es, y como todo muy gris, ¿no? Como muy gris. Pero, y le digo, bueno, ¿y tú dónde vives? Ah, no, yo no vivo aquí, y entonces nos vamos yendo como a otra parte, y entonces vamos tocando como otro lado que es como naturaleza, tribu, personas, ¿no? En esta como diferente frecuencia, en donde se vive totalmente de otra forma, ¿no? Justamente, sí, como lo opuesto, ¿no? Y entonces yo ahí le pregunto, ¿pero cómo? ¿Están en el mismo, o sea, no, ¿cómo puede convivir esto? Em, y entonces él me dice, pues sí, conviven al mismo tiempo, lado y lado, ¿no? Pero ¿quién le toca acá y quién le toca allá? Y entonces él decía, uno lo decide, ¿no? Justamente uno si uno está en esta frecuencia del miedo, de la ansiedad, si uno se queda en lo pasado, en este estado, en este plano como de la supervivencia, y la supervivencia implica competencia, implica división, implica rivalidad, implica amenaza, entonces siempre está uno en el pasado, en el futuro, pensando en eso. Ese es un modo de ser, ¿no? Entonces, él está explicando que ese modo de ser vive acá, ¿no? Pero al mismo tiempo viven todos juntos, ¿no? Pero como que no se notan, ¿no? Simplemente es como a nivel conciencia, ¿no? Me lo estaba él platicando. Entonces vive acá. Y que las otras personas que han podido trascender esa mente animal que ha evolucionado de esa manera, que han aprendido a trascender eso y que pueden compartirse desde la unión, desde esta conciencia que simplemente somos lo mismo, pero somos diferentes manifestaciones, ¿no? Lo estamos viviendo desde como diferentes ángulos, todas estas experiencias, pero venimos de la fuente, ¿no? Y todos, y somos espejos de lo que nos hace falta crecer y aprender y madurar. Y entonces, viéndonos como de este otro lado y como desde un lado mucho más amoroso, ¿no? Más compasivo, em, entonces, ellos también habían ya trascendido. Ujú. Pero a mí me parece que es algo que ya se está viviendo ahorita. O sea, eso que él estaba describiendo ya sucede. Luego me han tocado que se piensa que es algo físico y que es esta división. Y yo tengo entendido que es ese a nivel de conciencia, ¿no? Que como que la guerra y el guerrero interior está a nivel de conciencia, no está, no, no En la está allá materia. afuera, en la materia, sino que es adentro, y que la era de los gurús, por ejemplo, ha terminado. No se trata de seguir a nadie, de la secta, de esto, de alguien que tenga la verdad. Es de poder descubrir que tú tienes esa verdad, que tú tienes acceso a ella. Ujú. Y que vayas abriendo esa llave. Ujú. Entonces podríamos decir que cada persona puede transitar con una línea de tiempo distinta, porque si el universo es mental, ¿no? Y depende de la conciencia de cada uno, por eso está la posibilidad de que ambos mundos coexistan, ¿no? Claro, yo tengo en mi mente que vive en miedo, en control, en amenaza, y que todo lo malo me va a pasar, pues lo voy a proyectar en mi realidad material, ¿no? Voy a vivir pues escasez, enfrentamiento, guerra, claro, pero si yo vivo en el mismo planeta que tú, en ese sentido, pero digo en amor, tal vez pues elijo vivir en una casita de campo, tener mi huertito, comer un poco más sano y orgánico, elijo educar a mis hijos desde la conciencia, un poquito más en amor, no pues adoctrinarlos con ciertas ideas que los limitan, ¿no? Entonces sí, ambas realidades pueden coexistir. Como tú bien dices, lo estamos viviendo ahora, ¿no? Se está viendo cada vez esta división mucho más La polaridad, ¿no? La polaridad muy fuerte, y sí, como estas creencias, estos juicios eh, dictan de verdad el camino, ¿no? Es
es muy interesante ver eso, es muy interesante porque luego también al plano holístico, luego a veces llegan personas como con esta concepción ay, pues se me va a resolver todo porque pues la gran sanadora lo va a hacer, ¿no? Y me va a sanar, ¿no? Entonces ya no tengo que hacer el trabajo. Y, 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 y caen en cuenta que es súper difícil, ¿no? Porque claro que yo no soy sanadora, ellos lo son y es como tratar de ir abriendo como esas capas a que ellos vayan tomando conciencia de quiénes son ellos mismos, ¿no? Yo creo que un verdadero maestro es el que crea a maestros, ¿no? Esa es la era, ¿no? Y cómo también eso se puede pervertir y han visto como estas perversiones, y lo digo porque acabo de ver el documental de Altares de la Luz, ¿no? Que entonces utilizan todas estas herramientas de poder, de apertura de conciencia, como el Reiki, las plantas medicinales, todo esto, y se crea una secta y digamos que se profana lo sagrado, ¿no? Y entonces también está la mentalidad de generalizar y de decir, ok, entonces todo esto es malo, ¿no? Y tenemos mucho como esa tendencia como de juzgar, no, pues, no, esta persona, ok, todo es malo, ¿no? Y entonces todo a la basura. Cuando es tan complejo y cuando justamente la luz y la oscuridad estén absolutamente todo y todo se puede profanar, ¿no? Y entonces ahí se habla mucho también de cuidar mucho con quién vas, ¿no? Más que los títulos y más que los grados que tiene alguien, porque a mí me ha pasado y yo he sufrido ahí unas cuantas cosas en este ámbito, porque decía, ay, espiritualidad, todos son seres de luz. Entonces, como ir cuidando mucho con quién vas, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones? Porque pueden tener todos estos dones, ¿no? Y estas habilidades, ¿no? Increíbles que han ido desarrollando, pero la pueden usar por otros intereses, ¿no? Entonces, y eso se siente, ¿no? Entonces, lo que yo diría es que el parámetro no es cuántos títulos tiene, cuántos followers tiene, cuánto así. Yo diría que el parámetro es cuando tú hablas con esa persona, con ese terapeuta al que quieres ir, que tú veas cómo tú te sientes, ¿no? Y ahí otra vez está, porque, y sí, en todas las ocasiones que me ha tocado estar con personas que no tienen las intenciones correctas y que va mal y que uno se siente apachurrado ya cuando sale de la sesión, desde el comienzo se siente. Esto es innegable, pero muchas veces lo ignoramos, ¿no? Y yo me acostumbraba muchísimo a ignorarme y tas, ¿no? Y entonces ir cayendo en cuenta lo válido que es esta sensación. Entre más uno la va despertando y se va abriendo hacia las sensaciones sutiles, uno lo sabe. Y es otra vez confiar en uno mismo. Si no, uno está perdido en la demanda del otro, ¿no? Confiar en esa intuición, ¿no? Chase, ay, no sé, hay algo en esa persona que no sé, no me da buena vibra. No tiene que haber explicación lógica. Si no hay explicación lógica es porque también viene de tu intuición. Entonces, ahí tú dale razón, ¿sí? Escúchate, ¿no? Escúchate. Eso dicen mucho en todas las sesiones que he tenido, eso es lo que más dicen, escúchate, por favor, escúchate. Porque tienes que sabemos que te das cuenta, ¿no? Sabemos cuando tomas conciencia de estos mensajes y cuando ves estas sincronicidades y cuando te estamos diciendo para acá y por allá, como que pues ellos están aquí adentro, entonces ellos saben cuando tú lo notas y cuando lo ignoras, ¿no? Entonces, todos así, pero de verdad casi como rogando, como de, por favor, escucha. Mira, ahora de este mensaje que dices que como se repite mucho que nos escuchemos, que confiemos en nosotros, ¿qué otro tipo de mensajes has podido recibir de estos días o de este yo superior directamente que te haya marcado, ¿no? Que haya sido una que es un después en tu vida, pero ya es aplicado hasta ahora, que quisieras compartir con nosotros? Bueno, el de escúchate es número 1.
el de confía en ti es como el número 2. Sí. En cuestión a propósito de vida, por ejemplo, me ha impresionado mucho porque muchas veces se piensa como, uy, estos propósitos así de, no sé, salvar al mundo o hacer, no, todas estas cosas así. Y muchas veces me ha tocado escuchar propósitos que son de venir a aprender a vivir, a aprender a disfrutar tu vida, ¿no? A que no todo es el deber ser, a que puede ser que una parte pueda ser el deber ser, ¿no? Pero que eso, ¿no? Aunado con esta supervivencia, ir desarrollando esta otra parte del poder realmente hacer lo que más te emociona en el momento presente. Eso a mí me ha cambiado la vida, ese mensaje de em, cuál es la mejor manera para nutrir este camino, ¿no? Si no sabes por dónde empezar, es hacer lo que más te emociona en este momento presente. Ajá. Otra vez nos vamos a este sentir, ¿no? Y es un sentir que ya no viene de la mente, porque la mente funciona con displacer y con placer, ¿no? Y el placer es muy temporal y el placer, este es algo que viene de esta otra parte del hemisferio derecho de estos escalofríos, ¿no? De ir, de saber que el cambio es incómodo, pero el cambio es un proceso evolutivo que te puede llevar a vivir de una forma mucho más plena, ¿no? Entonces, otra vez, y es que todo eso va aunado al escúchate, ¿no? Pero cuando tú vas pensando en lo que sí tienes, en lo que sí puedes hacer en este momento, en lo que sí está bajo tu control, y poquito a poquito, pero sin esa exigencia, ¿no? Sino más bien desde este otro lugar, ir cambiando el enfoque. Muchas veces tenemos como el 70% de pensamientos como de carencia de lo que no se tiene y de lo que tiene el otro. Eso es algo natural. Entonces, conociendo cómo funciona nuestra mente, conociendo cómo funcionamos, podemos ir desidentificándonos de la mente, ¿no? Y ir pasando a este otro umbral de lo que sí se tiene, ¿no? Como ir educando a esa parte que siempre carece. Irle educando, irla cuestionando, ir cambiando ese diálogo interno, ¿no? Irse notando cómo uno se habla a sí mismo y entonces ir viendo cómo se puede ir cambiando ese diálogo interno, cómo se puede ir probando cosas nuevas, diferentes, que emocionen y que aunque ya, esto también muy importante, que aunque no tengas una dirección como un plan fijo, a mí nada me ha salido de acuerdo a lo planeado, ¿no? Una vez fui con una coach y, ay, planea de cada minuto y me puso ansiosísima. Yo eso de los planes no, no me gusta, porque nada me ha salido de acuerdo a mi plan. Y cuando yo empecé este camino en el que tuve estos descubrimientos y yo renuncié a mi trabajo, yo me quedé sin casa, yo me quedé sin familia, sin amigos, sin ahorro, o sea, así, yo fui, eh, yo no sabía qué plan tenía. Todos me decían que estaba loca. Así hasta, me acuerdo, hasta mi psicólogo me dijo, ¿estás loca? Porque yo no sabía ni siquiera qué iba a hacer. Yo sabía que no iba a hacer, ¿no? Dije, esto ya no puedo más. Dije, bueno, ya si estoy en la calle, ¿no? En la peor de las condiciones, pues bueno, ya ni modo, regreso a esto. Pero mientras no esté en la calle, mientras tenga un techo y mientras tenga de qué comer, voy a tratar de investigar qué es lo que más disfruto, ¿no? Porque ese era el mensaje que a mí me llegaba, era nútrete, haz lo que disfrutas y las respuestas llegan y el camino se va abriendo. Uno no lo cree y a mí me lo decían y yo tenía a alguien muy sabio que me lo decía, tú confía, y yo, ¿cómo voy a confiar si no tengo de qué comer? Y entonces empieza así, ¿no? Es algo muy difícil porque se tiene que vivenciar y la sabiduría viene de la vivencia propia, ¿no? No de lo que te dicen los demás.
pero si se pueden ir haciendo como esas pequeñas cosas para ir cambiando ese piloto automático, todos los mensajes que me han llegado en la hipnoterapia han tratado de esto mismo. Uh-huh. Sí, 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 sí. Es como están ahí siempre diciendo, no estoy suelta, confía, haz lo que tengo en el corazón, explora tus curiosidades y cómo nos cuesta, ¿no? Nos Sí, cuesta, lo pero ves. los que... Sí, sí, Sí. sí. Y lo ves en Instagram y ves las frases bonitas y así, le das like y lo compartes, pero no lo vives, ¿no? Es muy difícil vivir eso, es muy difícil realmente confiar y soltar y ir transitando estos cambios, ¿no? Yo creo que por eso el acompañamiento, el ir teniendo alguien que te acompañe y que intervenga con estas herramientas, porque la hipnoterapia es una, ¿no? Pero claro que hay un arsenal y a mí me ha ayudado la hipnoterapia y me han ayudado 1000 otras herramientas que yo he probado magníficas. Entonces, ir resonando con la herramienta que a ti más te llame, ¿no? Desde este punto intuitivo, em, porque es lo que te va a desarrollar a ti. No que las respuestas vengan del otro que te va a decir qué hacer, sino que venga de ti y va a venir de lo que te emociona. Y a partir de ahí, realmente sí se abre el camino. Es que sí sucede, pero uno tiene que vivirlo para entonces, pues creérselo, ¿no? Sí, sí, es tratar de coger ese valor y ese coraje para dar ese salto, ¿no? La acción, que es el paso más difícil de dar, creo que es el más importante, ¿no? Es dar, hazlo, lo más nos cuesta. Y creo que tú puedes ser un gran ejemplo de, mira, quedarte, como me dices, tal vez sin casa, sin apoyo, la gente diciéndote todo lo contrario, que no te lances, ¿no? Y tú aún así confiaste y mira dónde estás ahora, haciendo algo que te gusta y pudiendo sobrevivir con ello, no solo sobrevivir, sino tal vez vivir, bueno, una vida mucho más plena y claro, en dicha, ¿no? En dicha con lo que haces, que Y a mí, simplemente no lo sientes como trabajo, sino no, como otra cosa totalmente. bueno, no, sin más que decir, ¿no? La depresión crónica, pues claro que ya no la tengo, la ansiedad tampoco, pues la ansiedad a veces, pero nada que ver como antes. Mi trastorno de colon irritable con el que fui a 20,000 doctores aquí, también se pudo sanar, ¿no? A través de muchas herramientas se pudo sanar. Y realmente a mí el mensaje más claro es con el de vivir es para valientes, ¿no? Si quieres vivir, hay que arriesgar, implica un riesgo vivir. Sobrevivir, no, sobrevivir, tú estás, ¿no? Pero ya si quieres transitar a vivir, sí implica este riesgo y esta valentía. Implica vivir. Para eso estamos aquí. Sí, yo me atrevería a decir que todos esos problemas, ¿no? Tal vez de salud, o de ansiedad, de depresión, insomnio, tantas cosas que nos bajan la energía, que nos debilitan, es porque no estamos alineados, ¿no? Con ese corazón, con ese entusiasmo, con aquello que nos da dicha. Es como nos resistimos a transitar ese camino que es de incertidumbre, pero a la vez que nos llama y que nos dice, por aquí es, esto me encantaría. Camina ese camino, ¿no? Que es alinearte con tu corazón, con tu alma, y vas a ver cómo todas esas resistencias, miedos y problemas físicos pues se van disipando, ¿no? En este camino, tranquila. Qué bien suena, pero Las vamos a... exigencias de los demás, ¿no? Nuestras propias exigencias muchas veces nos abandonamos, ¿no? A nosotros mismos. A mí me tocaba mucho en la escuela, yo imaginaba, me encantaba, y era como, no, a ver, la imaginación es para niños chiquitos, el estar haciendo, ¿no? Entonces, van como cortando, ¿no? Así como los sueños son la vía directa al inconsciente, yo creo que la imaginación es la vía directa al ser superior. Entonces, cuando tú ya no tienes esos momentos en donde te aburres y empiezas a imaginar, también, pues, no se va trabajando esa parte. Pero muchas veces yo creo, y sucedió mucho en mi caso, porque yo estaba del lado totalmente contrario, radical, ¿no? Em,
uno tiene que perderse para regresar. Solo pude regresar de esa forma, entonces para mí fue perfecta. Pues sí, muchas veces necesitamos pues golpes duros en la vida para decir, ya me cansé, no algo que realmente nos diga, ya no quiero seguir viviendo este tipo de vida para realmente tomar acción. Carolina, te voy a hacer una pregunta que le pregunto a toda la gente que entrevisto, que es, ¿qué es Dios para ti? Mm. Dios es creación. Es la creación que nosotros tenemos, esa potencialidad de crear que vive en cada uno de nosotros, que va aunado con este mismo concepto del vivir, ¿no? Para vivir, tú creas, ¿no? Si tú estás en un estado de sobrevivir, tú repites, ¿no? Entonces tenemos estas dos dualidades en nosotros, pero tenemos a Dios también, tenemos esta capacidad creativa. Dios vive en cada uno de nosotros. Yo a Dios lo encuentro adentro, ¿no? En esos estados, ¿no? De conexión interna. Yo a Dios también lo veo afuera, yo a Dios lo veo en las personas también, ¿no? Cuando van contagiando estos sentimientos de emoción, de alegría, de paz, de calma. Todo lo que irradie eso, ya seas tú, ya sea yo, ya sea la planta, la naturaleza, para mí eso es Dios. Por ahí va. Te voy a agradecer muchísimo, Carolina, por tu tiempo y tu presencia. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. No sé si tienes unas últimas palabras antes de cerrar. Ay, mil gracias. Estoy súper agradecida de compartir esta información, de que me hayas invitado. Qué linda, qué lindo podcast, ¿no? Y que se comparta, ¿no? Que se siga difundiendo, expandiendo, pues toda esta información que para los buscadores que estén en esta búsqueda, ¿no? A los investigadores, a los escépticos, a los deseosos, ¿no? Pues yo los invito a que prueben, a que descubran desde la emoción, desde el corazón, a que esta otra parte del juicio que claro que está ahí presente y que nos protege, ¿no? Y que nos cuida, podamos dialogar, ¿no? De otra forma con esta parte y pues simplemente que todos podemos merecer vivir vidas más plenas, ¿no? Y más felices, y todo empieza con el deseo. Todo empieza con, pues, vivir de acuerdo a tu deseo, ¿no? Y para eso está bien que muchas veces nos podamos perder. Y nos podemos perder muchas veces y podemos cometer errores y todo, pero esa perseverancia y esa fuerza y esa valentía como de siempre regresar al núcleo es algo que a mí se me hace lo más admirable y asombroso pues, del humano y de lo que somos, ¿no? Muchísimas gracias, Carolina, nuevamente. Nos dejamos con este bello mensaje a todas esas almas que nos han, visto hoy. Motivarlos, ¿no? Son seres únicos, tienen un camino único. No traten de compararse con el resto y seguir tal vez doctrinas o directrices familiares. Es como escuchen su corazón, es lo que estábamos hablando ahora último, y atrévanse a ir por sus sueños. Muchísimas gracias por estar con nosotras y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.